Quiero que antes de ir directamente al texto que nosotros leímos al inicio, veamos dos textos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos está en Romanos capítulo 15, versículo 4, que ya lo hemos citado en otra ocasión. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice allí la palabra de nuestro Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí, si usted comienza a entrarse en el contexto de lo que el apóstol Pablo, a través de Tercio, estaba allí dejando escrito, si usted lee allí, ve las cosas que el apóstol está diciendo, específicamente allí hablando en el capítulo 15, cuando comienza a decir ya de forma clara que aceptemos a los débiles, que los que sean fuertes en la fe pues puedan soportar las flaquezas de aquellos que son débiles, porque Cristo Jesús, dice el versículo 3, que ni siquiera Él se agradó a sí mismo, que procuremos, ¿verdad?, el agrado de que los otros queden agradados sin estar contendiendo entre cosas, porque ni siquiera Cristo aún se agradó a sí mismo, pues está escrito que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, hablando de una escritura del Antiguo Testamento, y entonces cita ese versículo allí, de que las cosas que se escribieron antes, citando ese principio justamente con lo que él acababa de decir acerca de Cristo. Entonces él cita esto para traernos a nosotros esta consolación, para que tengamos esperanza, considerando esto, de que también van a suceder cosas y nosotros debemos de soportarla, porque Cristo también la soportó y Cristo es nuestro modelo a seguir. Pero esto es un principio general de toda la Escritura. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza se alimenta mediante la fe. Ninguno que tenga fe puede decir que no tenga esperanza, aunque sea un poco. Y hay un dicho que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Así que, como señala un comentario de una Biblia llamada Diario Vivir, sobre ese texto dice que el conocimiento de las Escrituras influye en nuestra actitud hacia el presente y el futuro. Cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, mayor será la confianza que tengamos acerca de lo que hará en los días venideros o de lo que Él esté haciendo ahora. Deberíamos leer la Biblia, dice, con diligencia para incrementar nuestra confianza en el hecho de que la voluntad de Dios es mejor para nosotros. Y el segundo texto es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, un texto bastante corto que nos dice allí: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Andar por vista implica guiarse por sentimientos, por emociones y por la lógica humana. Mientras que vivir por fe, como dice Charles Starling, esta persona que tiene este ministerio de En Contacto, y que alguna vez, en algún momento, algunos recibimos un pequeño dispositivo donde había muchos mensajes de él. Ese ministerio se llama En Contacto, y uno de los devocionales que él sube sobre andar por fe, él dice que vivir por fe realmente exige dejar de considerar las cosas que nosotros vemos que es mejor, emocionalmente y lógicamente, por la lógica humana. Es dejar eso, es obviar eso para confiar totalmente en Dios, que esto implica obedecer cuando el Señor nos dice que debemos hablar o actuar. Dios quiere que confiemos en que Él tiene un plan para nuestra vida y que está dirigiendo siempre las circunstancias, manejando a las personas según su propósito.
Hermanos, Dios siempre está trabajando por la fe de sus hijos para purificarla y fortalecerla. Siempre. Siempre Él está haciendo esto en la vida de los suyos. Padre, gracias te damos en esta mañana por las cosas que nos has permitido hacer para redundar en la gloria de su nombre. Sabemos que venimos hasta este lugar y no es para buscar un beneficio propio, no es para obtener grandeza, ni para ser reconocidos, ni usamos esto como un sacrificio para obtener un beneficio de ti, Señor. Venimos a glorificar tu nombre, a aprender de ti y a conocerte mejor. De modo y manera que nuestra vida sea mejor delante de ti y nuestro entendimiento pueda ser transformado por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Úsanos, Señor, como recipientes para tu gloria. En este momento, al hablar aquí, Señor, tu palabra pueda fluir un entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, y que nuestra fe pueda crecer. En el nombre de Jesús. Amén. He hecho esta introducción, hermano, porque justamente nuestro estudio de hoy, relacionado con el profeta Elías, consiste en el testimonio que se da acerca de él mismo como un hombre que en tiempos extremadamente difíciles, como hemos visto, supo vivir por fe y no por vista. Queremos ver cómo luce la vida de un creyente que anda por fe y no por vista versus alguien que anda por vista y no por fe. La historia de Elías está completamente minada acerca de este aspecto, desde su aparición hasta el momento en que él es llevado al cielo en un carro de fuego. En el capítulo 17, donde nosotros comenzamos allí, versículo 1 se nos dice que, versículo 3, que dice el Señor, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Y estas cosas allí, nosotros estuvimos unos minutos hablando de esto la pasada semana, y extrayendo las enseñanzas que podíamos ver allí, en esto acá. Pero justamente considerando este texto que acabamos de leer, podemos extraer de allí tres cosas que nosotros debemos conocer perfectamente para andar por fe. Son como tres pilares muy fundamentales que nosotros debemos de tener muy pendiente a la hora de vivir por fe. Y el creyente debe de verlo así. Lo primero es, hermanos, la omnisciencia o omnisapiencia de nuestro Dios. El conocimiento anticipado de Dios y que Él conoce todas las cosas. ¿Acaso Dios no sabía que el arroyo se iba a secar? Dios sabía que el arroyo se iba a secar y Dios envió a Elías hasta aquel lugar. A pesar de que el arroyo en su momento se iba a secar producto del juicio de Dios. Lo segundo que nosotros podemos ver allí es que nada en lo absoluto obstaculiza los planes y el cuidado de Dios para con los suyos. Nada obstaculiza los planes y los propósitos de Dios, hermanos, que Dios tenga con los suyos, con nosotros. Y número 3, hermanos, Dios seguía teniendo el control aun cuando el arroyo se secó. Cuando el arroyo se secó, Dios no perdió el control. Y Elías, que estaba allí, hermanos, no fue una especie de daño colateral cuando el río se secó, producto del juicio que él había anunciado de parte de Dios. Veíamos anteriormente que aún Elías, siendo el siervo de Dios, el varón de Dios, el hombre de Dios, que Dios estaba usando, el juicio de Dios ya se estaba extendiendo y se estaban viendo las brasas de aquel juicio y lo terrible que iba a ser. Y en ese momento específicamente allí, cuando Elías estaba justamente en esa situación y el arroyo seco, entendíamos que
y veíamos que aún los hijos de Dios pueden pasar por cosas que sean un juicio de Dios para los incrédulos. Puede alcanzarles algo, pero no de la misma manera. Y eso es lo que sucede justamente acá. Que cuando el arroyo se seca, Dios tiene en perfecto control todo y su cuidado para con su siervo, y él sabiendo absolutamente todas las cosas y conociendo absolutamente todas las cosas. Con ese entendimiento en su mente, Elías entonces obedecía al Señor cada vez que Dios le hablaba que debía hacer algo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Queremos, hermanos, repetir una vez más que Dios dirige la vida de los suyos paso a paso por su palabra. Recordemos que anteriormente decíamos eso, en el momento en que Elías se presenta ante Acab, él está allí que él quizás no sabía qué otra cosa iba a hacer, pero inmediatamente viene a él palabra de Jehová de lo que él tenía que hacer. Cuando él va al arroyo y el arroyo se seca, no podemos quizás imaginar cómo se pudiera estar sintiendo Elías, porque ya esto era un problema. Día tras día, en la medida que la sequía se aumentaba, el arroyo se estaba secando. Y esto podía estar produciendo algo en Elías, pero la palabra de Dios vino a Elías en este momento y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Dios estaba guiando la vida del profeta paso a paso, y el Señor hace eso con sus hijos. Hermanos, Dios no nos da el panorama general de las cosas. Dios no nos dice a nosotros qué es lo que va a suceder. Y hermanos, cuando estaba escribiendo esto, mientras escribía esto, llegó una imagen a mi mente que la tengo guardada, y eso hace muchos años. Realmente no sé cuánto tiempo tiene esto, pero sé que data de más de 6 años. Estábamos el pastor, Raulín y yo. El pastor quizá pueda saber cuál es el tiempo exacto, porque fue cuando tuvo el problema en el brazo, la segunda vez, que estábamos en las conferencias nacionales. Estábamos sentados en el comedor. Quizás si yo no hubiese tomado la fotografía, nunca, aunque realmente lo que dijo allí fue de gran beneficio para mi vida y me impactó desde ese momento, y desde ese momento lo recuerdo. Quizás tampoco Raulín pueda recordarse de lo que estuvimos hablando allí. Y una de las cosas que el pastor nos está hablando era de cuando Jacob, los hijos de Jacob habían hecho y tramado todas las cosas contra José. Él nos decía que Jacob era un profeta de Dios, pero Dios no les reveló que su hijo estaba bien. Dios no les reveló nunca que su hijo estaba bien. Dios no les reveló que él estaba en Egipto. Dios no les reveló lo que sus hijos habían hecho. Y a pesar de todo eso, él pasó por todo ese sufrimiento. Pero Dios lentamente iba dirigiendo y guiando la vida de los suyos allí. Y Dios no había perdido el control. Y Dios no estaba obstaculizado con lo que estaba sucediendo de sus planes y sus propósitos. Eso mismo nosotros vemos aquí en esta historia. Y eso mismo, esos 3 fundamentos debemos nosotros tenerlo presente y tenerlo bastante pendiente a la hora de entender que nosotros debemos vivir por fe. Ese principio es de gran importancia para ello. Y lo único que en medio de todo esto Dios nos exige a nosotros es obediencia y confianza. Precisamente, hermanos. Aunque no entendamos sus propósitos, sus planes, aunque no podamos ver y entender más allá, en algunas ocasiones Dios sí lo va a hacer y nos lo va a mostrar, como lo hizo con Elías y como lo ha hecho con otros. Así que pasados algunos días se secó el arroyo. Se secó porque no había llovido sobre la faz de la tierra, y fue a él palabra de Dios, de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios envió, o cuando Dios envió a Elías al arroyo de Querib, él debía caminar unos 50 kilómetros de Samaria hasta el arroyo. Habitar en un lugar inhóspito, como nosotros veíamos, completamente solitario. Y decíamos que posiblemente duró allí 1 año. Para ser alimentado por unos cuervos,
animales de rapiña, si veíamos ciertas características de estos animales, para sustentar más nuestro texto, y saciar su sed bebiendo del arroyo. Hermanos, Kerit significa cortar. Este aislamiento que Dios tenía con el profeta en Kerit era para Dios cortar todas aquellas cosas, cortar de él todas aquellas cosas que suponían un obstáculo para la fe del profeta. Hemos dicho, hermanos, que Dios siempre está trabajando para fortalecer y aumentar y trabajar y purificar la fe de sus hijos. Dios eso no cesa de hacerlo todos los días. Hoy lo va a hacer con nosotros. Luego que el arroyo se seca, producto de la sequía, Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón. Y Sarepta era una ciudad ubicada a unos 22 kilómetros al norte de Tiro. Significa esa palabra refinamiento, lugar de fundición, y en algunas ocasiones está relacionado con los joyeros, las personas que usaban los metales preciosos para extraer de allí algo precioso. Hace unos 50 años se hicieron ciertas excavaciones allí, los descubrimientos que habían en ese lugar, se encontraron más de 20 hornos para fabricar artículos, lo que pone en evidencia que debió de haber sido un centro de elaboración artesanal, donde se elaboraban muchas cosas, donde había mucha arte y se usaban esos hornos para eso, y los hornos para fundir los elementos, para fundir el oro, la plata, refinarlos allí. De manera que Dios le está diciendo a Elías que vaya hasta este lugar para él refinarlo ahora, para él refinar su fe. Ahora Dios manda al profeta a Sarepta a caminar unos 150 kilómetros desde el río de Kerit hasta Sidón, a Sarepta de Sidón. Hermanos, una tierra completamente gentil, pagana, un territorio bastante hostil para el profeta, pues era la tierra de donde era oriunda la reina Jezabel. La historia secular dice, y la Biblia a nosotros nos deja mostrado esto, que realmente quien estaba reinando a profundidad a través de Acab era Jezabel. Ella era la influyente, ella era la que organizaba todo. Vemos esto cuando Acab quería la tierra que tenía aquel hombre por heredad. Y ella fue que tramó todo, ella fue la que influyó a él para que hiciera todo lo que él hizo. Así que de donde era esta mujer, Dios estaba mandando al profeta. El suegro de Acab, Ed-Baal, era el rey de esa tierra hacia donde Dios estaba enviando a Elías. Imaginemos aún este aspecto. Es decir, que esa zona allí, y sobre todo cuando nosotros leemos el capítulo 18, versículo 10, vayamos allá, para que nosotros entendamos el fuego de prueba al que Elías estaba exponiendo cuando Dios le estaba enviando hacia Sarepta. Versículo 10 del capítulo 18 dice, vive Jehová tu Dios. Eso es Abdías, que lo hemos mencionado varias veces. Él era un siervo de Acab y era temeroso de Jehová y había escondido a algunos profetas y los estaba alimentando. Y ahora que Elías va hacia donde Acab, él se encuentra con Abdías y le dice, mira, vete, dile a Acab que yo he venido. Entonces él está un poco renuente y cree que lo van a matar porque luego Elías se iba a desaparecer. Y él le dice, mira, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. O sea que él, con esas naciones a su alrededor, indagando profundamente sobre el paradero de Elías. Elías estaba fichado por Acab. Donde quiera que fuera visto, debían de decirle a él que fue visto. Y él los hacía jurar que no lo tenían en su territorio, que no le tenían asilo político en su territorio. Y así, de esa manera, Dios envía a Elías a Sarepta, donde estaba reinando el suegro de Acab, el papá de Jezabel. Y vemos allí, en ese texto, que Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón, a una viuda pobre. Con el simple hecho de mencionarse que es a una viuda, ya se entiende por default que era una persona con escasez. Y el aspecto se aumenta porque producto de la sequía que había una hambruna inmensa que estaba azotando no solamente al reino
del sur allí, sino a todos los circundantes y a las naciones alrededor allí, producto del juicio de Dios. Como dijo alguien, hermanos, en esta situación que nosotros vemos, cuando Dios envía de Samaria a Querid y de Querid a Sidón, Elías estaba saliendo de las brasas al fuego. De las brasas al fuego estaba saliendo Elías en esta ocasión. Y Elías sabía eso, sabía lo que se estaba exponiendo. Él conocía desde el momento en que Dios le estaba diciendo esto. Él podía saber los riesgos y las amenazas que habían cuando él iba a obedecer. Y por fe, andando por fe, él obedeció, él respondió por fe al mensaje de Dios. Y sin importar cualquiera de estas cosas a la que él se iba a enfrentar, él fue a Sarepta de Sidón. Ahí está, hermano. Viviendo por fe y no por vista. Pero la vista a nosotros, esa lógica y el actuar por los sentimientos a nosotros nos impulsa a actuar por lo que nosotros entendemos que es mejor. Y el texto a nosotros nos deja ver, hermano, algunas cosas que nosotros pudiéramos decir que posiblemente hubiesen sido lo mejor y quizás Elías la hubiese considerado. Si hubiese actuado por la lógica humana, si hubiese actuado por vista. Miren, en los primeros capítulos, en los primeros versículos allí del capítulo 17, cuando habla del arroyo de Querid, se nos menciona 5 veces el arroyo de Querid. Y el arroyo de Querid se menciona 3 veces que estaba frente al río Jordán. Quizás Elías pudo considerar cuando se secara el arroyo irse al río. Y veíamos la diferencia la semana pasada de un río y un arroyo. Y el río de Jordán tenía unos 250 kilómetros de longitud. Y la posibilidad, por lo menos, podía él seguir bebiendo de allí y que los cuervos le siguieran llevando el alimento. Pero no fue así. No fue de esa manera. Dios lo llamó para ir a Sarepta de Sidón. Y si notamos, lo que Elías vivió en Querid fue a una escala menor, su fe allí probada, que lo que va ahora a vivir aquí. Por eso en Querid el Señor estaba trabajando con él para cortar algunas cosas en las cuales él tenía que enfrentarse cuando él iba a ir ahora a Sarepta. Así actúa el Señor. Y es de hecho, hermanos, que las cosas que Dios está haciendo en la vida de Elías, para que él viva por fe, para que él obedezca, es trabajándolo para algo que iba a suceder más adelante. Y antes de él llevarlo al Monte Carmelo, donde iba a suceder algo que nosotros vamos a ver, y que sabemos que sucedió allí, con los profetas de Baal, con Acab y todos los que estaban allí, antes de llevarlo allí, él estaba trabajando en la vida del profeta Elías. Él lo estaba probando, él lo estaba llevando a situaciones para refinar su fe, para cortar las cosas innecesarias de su vida de manera que él pudiera solamente andar por fe y no por vista. Nuestra lógica humana, hermano, nos dice muchas veces que hay cosas mejor para Elías. A veces hay cosas que nosotros vienen a nuestras vidas y consideramos que hay cosas mejor sin considerar antes las cosas que Dios a nosotros nos dice que debemos obedecer por fe, aunque no entendamos todavía. Nosotros no podemos allí imaginar a Elías imaginando las cosas por la vista humana. Hay muchas situaciones, recordemos, hermanos, ese texto de Santiago 5:17 es fundamental para nosotros comprender que Elías pudo haber pensado en muchas cosas porque él era semejante a nosotros. Pudo haber considerado muchas cosas como solemos nosotros considerarlas. Él no era un grado más o un grado menos que nosotros, él era igual que nosotros. Un ser humano común y corriente como nosotros. Pasados algunos días se secó el arroyo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A simple vista, hermanos, cuando nosotros leemos eso allí, de hecho yo cuando estaba leyendo este texto, me chocó algo porque yo veo que Dios dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y cuando yo veo que Elías llega allá, realmente veo que todo está desordenado. O sea, no pareciera que el texto, lo que parece es que el texto nos dice que Dios había de revelar el plan a la mujer viuda para que tuviera todo preparado para cuando Elías llegara. Y eso no es lo que nosotros vemos allí. Más adelante eso no es lo que vemos. La idea plasmada allí, hermanos, es la misma que se usa con los cuervos. Yo he mandado a los cuervos. Yo he ordenado a los cuervos. Yo he preparado a estos cuervos para que te lleven el alimento, para que te lleven la carne y el pan en la mañana y en la tarde. Dios no estaba dándole un entendimiento
revelándole el plan y el propósito completo, el panorama de todo lo que los cuervos tenían que hacer. Él simple y llanamente, como todo está en sus manos, él inclinó a estos cuervos para hacer esto sobrenaturalmente. Lo mismo que este mismo principio es el que aplica para con la viuda de Sarepta. Esta mujer estaba allí, la vemos recogiendo leñas para cocer algo allí. Ella no tenía absolutamente nada. O sea, lo que está sucediendo aquí es que Dios iba a crear las circunstancias para que posteriormente Elías fuera sustentado por ella. Eso es lo que el texto más bien a nosotros nos muestra, que Dios crea esa circunstancia para llevar a cabo sus planes, que Dios iba a hacer eso. Aparentemente realmente Elías lo entendió así, porque cuando él llega, él no está esperando que una viuda le va a recibir para darle a él inmediatamente lo que él necesitaba. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dice que yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Se dice que lo que Elías estaba haciendo aquí era usando el mismo modus operandi de Eliezer, el siervo de Abraham, cuando él fue a buscar quien iba a ser esposa de Isaac. Él quiso probar a aquella mujer para ver su generosidad. Él entendía que la mujer que debía de casarse con el hijo de su amo, de Abraham, debía de ser una persona que tuviera características, que tuviera una persona que tuviera valores, que tuviera características dignas de admirar, que fuera una persona gentil, amable, servicial, hospedadora. Y eso nosotros lo podemos ver allí. Cuando Elías ve que la mujer está dispuesta a servirle cuando le va a dar el vaso de agua, entonces él la llama y le dice, mira, tráeme también un poquito de pan. Él vio esa generosidad que tenía esta mujer y entonces entendió que la mujer que Dios iba a usar para la promesa que él le había dado anteriormente era esta. Eso dice mucho, hermanos. Eso realmente dice mucho. Y a partir de aquí, hermanos, se introduce un nuevo cuadro que nos deja ver también a nosotros cómo luce una persona que anda por la vista, que anda por la lógica humana, que anda por las emociones. Pues como nosotros leemos allí en los versículos, dice allí versículo 12 y 13, que ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor. Hermanos, las personas que andan por la vista y no por fe, como es el caso de esta viuda, tienen una absoluta dependencia de las cosas que poseen. ¿Hacia dónde estaba la mirada de esta mujer en este momento que Elías le está pidiendo que le dé pan? En las tinajas, en las vasijas, en la harina y en el aceite. Eso era lo que ella estaba completamente mirando en ese momento. Si lo trajéramos a nuestro tiempo actual, es como estar mirando a la despensa, a la cartera o a los ahorros. Completamente saber que si estas cosas a nosotros nos faltan, sabemos que con todas las cosas que hay, los compromisos y el sustento y mucho, esta mujer también tenía, por lo menos mayormente, su sustento dependía de lo que en lo que ella tenía su mirada. Pero lo que Dios a nosotros nos enseña, hermanos, es que justamente no debemos mirar las cosas que no debemos tener dependencia de las cosas que nosotros poseemos, sino de Dios. El andar por fe implica eso, pero los que no andan por fe tienen su mirada en las cosas terrenales. Y cuando esto escasea y cuando esto se desvanece, entonces es que llega el problema. Así estaba esta mujer. Y así hay mucha gente que cuando ven que la despensa no hay algo, cuando abren la cartera y no hay dinero, o cuando saben que ya su cuenta de banco no tiene nada, pasan a un segundo plano, como nosotros vemos aquí con esta mujer. Pues ella dice allí, después que hace saber
que las vasijas están escasas, que no hay nada allí, le dice, yo lo que estoy es recogiendo unas leñas para entrar a la casa, preparar esto para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que ya esta mujer no tenía esperanzas. Los que andan por la vista, cuando las cosas se desvanecen, pierden la esperanza, porque no tienen esperanza, como nos dice en la palabra de Dios, que están sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Y no solamente eso, hermanos, esta mujer no pudo ni siquiera considerar que podía tener un día más, que alguien podía haberle dado algo para que ella y su hijo, nunca consideró en lo absoluto algo más que pudiera pasar. Y estaba allí preparando lo que ella consideraba su última comida. Era su última comida para ella y su hijo. Y ella, considerando estas cosas, pensó en lo peor. Los que andan por vista y no tienen esperanza, siempre piensan en lo peor. Siempre piensan que algo más va a venir, que va a empeorar la situación en la que están metidos. Y eso trae como resultado lo tercero. Después que trasladan su pensamiento de lo malo a lo peor, como vemos nosotros allí que Elías le dice, no tengas temor. O sea, esta mujer, con lo que Elías le estaba diciendo, pidiéndole la última comida que ella estaba preparando para ella, el temor, sus palabras eran palabras que estaban mostrando el temor en el que ella estaba, producto de la situación que estaba enfrentando. La gente que anda por vista se hunde en el temor. Se hunde en el temor cuando vienen situaciones que lo mueven. Cuando vienen situaciones difíciles, se hunden en el temor, porque no están firmes en una roca sólida, como es la roca de nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Y andar por fe, hermanos, es lo que a nosotros nos queda. Es lo mejor para nosotros, porque Dios está en pleno control, nada obstaculiza los planes de Dios y el cuidado de Dios para con sus hijos, y Él siempre está dirigiendo los pasos de sus hijos. Esta mujer no estaba entendiendo en lo absoluto nada, no estaba teniendo el entendimiento de lo que estaba sucediendo. Y dice el próximo versículo, después que Elías le dice que no tenga temor, no tengas temor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, bendito sea el Señor. Dios obra siempre, no importa que el aspecto natural no esté disponible, Dios obra sobrenaturalmente. Y veíamos cuando Elías estaba en el arroyo de Querit, el arroyo era una fuente, una dádiva de Dios para él sustentarse naturalmente. Pero los cuervos fueron una obra de Dios, alimentarlo y sustentarlo a él sobrenaturalmente. Todo está a la disposición de Dios para él usarlo como él quiera, sobrenaturalmente o de forma natural. Siempre, hermanos. Y aquí, aunque las tinajas estaban vacías, estaba escaseando, Dios hizo que permaneciera aceite, Dios hizo que permaneciera harina hasta el momento en que Él iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. Ese es el Dios sabio, soberano, glorioso, bendito, poderoso, que nosotros creemos, hermanos. Ese es nuestro Dios. No importa si en algún momento, hermanos, nosotros, y precisamente quiero enfocar esto al sustento que nosotros recibimos, porque precisamente la historia está allí, pero pudiéramos aplicarlo a muchas áreas de nuestras vidas, al trabajo, a los estudios, al ministerio. Dios siempre va a proveer y va a suplir conforme a su voluntad y como Él lo ha prometido, porque Él, hermano, no deja caer una sola palabra, una sola promesa al suelo. Él cumple lo que promete. Y nosotros necesitamos, hermanos, reafirmar esto para andar por fe. Debemos renunciar a la lógica humana siempre que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas. Renuncie a lo que usted considera mejor, que lo que Dios trae, aunque parezca extraño, va a ser mejor. Aferrémonos a lo que Dios dice y consideremos siempre la palabra de nuestro Dios que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de su boca, de su palabra. Pero Elías es un vivo ejemplo de lo que nos dice ese mismo texto, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y en ese texto a nosotros se nos dice, la gente del mundo con ansias busca estas cosas, pero nosotros debemos de confiar en Dios,
buscar y estar dispuestos a obedecerle y Él se encarga del resto. Usted no sabe, hermano, que cuando nosotros en situaciones difíciles nos desesperamos, nos llenamos de temor, andamos por vista y no por fe, estamos haciéndonos a nosotros más que Dios. Consideramos que Dios ha perdido el control. Es un momento en el que estamos considerando que Dios ha perdido el control. Pero considere en esa situación que Dios tiene el control. Considere en esa situación que nada obstaculiza los planes de Dios. Considere en esa situación que nada obstaculiza el cuidado que Dios ha prometido sobre usted. Y usted verá que será muy diferente. Cualesquiera que sean tus necesidades, hermano, no olvides al Dios de Elías. No olvides al Dios de Elías. Pues la veracidad intachable, la fidelidad inmutable y el poder absoluto de Dios en el cumplimiento de su palabra son los fundamentos sólidos en los cuales puede descansar con seguridad nuestra fe. Versículos 17 y 18 dice, después de estas cosas, ya ellos habían sido sustentados por el Señor. Habían recibido milagrosamente el sustento de Dios. Tenga eso muy pendiente. Dios estaba alimentándolos a ellos milagrosamente. Y dice que después que sucedieron estas cosas, no sabemos cuánto tiempo pasó de lo que va a suceder a lo que va a suceder ahora. Dice que aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. En otras palabras, el hijo de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Aquí hay un aspecto muy terrible, porque a pesar de que no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que las vasijas allí, los recipientes allí no dejaron milagrosamente de sustentarlos a ellos y no iba a dejar de sustentarlo, en medio de esa situación viene algo. Recordemos, hermanos, Dios envía a Elías al refinamiento. Y en ese momento aquí, desde hace rato, desde que entra en escena la viuda, la historia comienza a tener dos direcciones para trabajar. Una en donde Dios iba a tomar a esta mujer. Usted nota en un momento que ella dice, vive Jehová tu Dios. No necesariamente dice, vive Jehová mi Dios. No sabemos cómo conoció que este era un hombre de Dios, pero vive Jehová tu Dios. Y ella podía tener un conocimiento de quién era el Dios de Israel y podía tener, eso se extendía. La gente conocía cuál era el nombre de los dioses que tenían las naciones. Y ella sabía que el Dios de Elías era Jehová. Vive Jehová tu Dios. Ella tiene ese entendimiento. Y en la medida que se desarrolla la historia, nosotros vemos que Dios quiere alcanzar a esta mujer. Y eso es lo que hace cuando, producto de la promesa que Dios le hizo a través de Elías, ella lo que hizo requirió de mucha fe. Porque Elías le está diciendo, mira, vete tú, prepárame eso a mí primero, porque Dios ha dicho así. Entonces ella creyó en las palabras que Elías le estaba diciendo que venían de parte de Dios. Ella creyó en eso y fue y le preparó a Elías primero. Así que Dios ahora va a trabajar no solamente en la vida de Elías, sino también en la vida de esta mujer. Y el hijo de ella enferma y muere. Al menos algunos entienden que murió, otros dicen que, porque lo que dice allí es que no quedó en él aliento, lo que posiblemente se interpreta para algunos, que en él quedó absolutamente débil. Pero sin embargo, más adelante, y como veremos en la oración, Elías pide que el alma de ese niño vuelva a él, así que posiblemente fue que murió. Vamos a verlo de esa manera. Y cuando el niño muere, y hermanos, y principalmente padres, que nos podemos poner en este cuadro, y yo leyendo esto, yo lloré, porque realmente eso es una situación, hermanos, rotundamente difícil. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Esta viuda estaba librando una gran batalla en su interior, y esto vemos en sus palabras tres cosas, hermanos, y la primera de ellas, cuando ella dice, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Estas palabras estaban manifestando su enojo por haber aparecido el profeta en la vida de ella. Ella estaba preparando su última comida para morir, y cuando viene Dios y solamente se lleva a uno de esos que iba a morir, se enojó de tal manera que consideró que lo mejor hubiese sido que Elías no apareciera.
¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ella misma sabía que hace unos días o meses, o no sabemos el tiempo, el profeta apareció en su vida y si no hubiese aparecido, Dios no los rescata a ambos. Pero su fe en ese momento se desplomó. Y una vez más estuvo considerando el aspecto por medio de la vista. Una vez consideró esto, una vez más comenzó a andar por vista. En ese momento estaba ella así. No comprendía que el Dios que habitó, el Dios que evitó que ella y su hijo murieran de hambre antes, que le sustentó milagrosamente y que le estaba sustentando milagrosamente hasta ese momento, tenía el poder absoluto de hacer cualquier cosa, aún levantar a su hijo de la muerte, o aún restaurarlo cuando estaba enfermo. No consideró esto. Se desesperó y pensó erradamente, considerando que lo mejor hubiese sido que Elías no apareciera en su vida. Ese ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Eso es lo que ella estaba manifestando allí. Se enojó por esto. Hermanos, ciertamente esto debe de darnos muy fuerte en el corazón. Porque vemos muchas veces que Dios ha sido fiel con nosotros, sustentándonos, cuidándonos, librándonos de muchas situaciones, y llegan otras situaciones a nuestras vidas en las cuales nosotros hacemos cuestiones y nos enojamos, como hizo esta viuda, y nos llenamos y nos cargamos de resentimientos que preferíamos que no hubiese sucedido algo anteriormente en nuestras vidas, que supuestamente fue lo que nos llevó a estar en esa situación que viene a nosotros. Sabemos, hermanos, que lo hemos hecho. Yo reconozco que lo he hecho. Y sabe una cosa, en estos días yo le narraba a mi esposa cómo yo luego de mi conversión tenía tanta fe mientras le pedía al Señor por un trabajo, y vinieron tantas ofertas que yo rechacé porque sabían que no me iban a permitir estar aquí hoy. Y yo, mientras más ofertas veía que me desviaban, más seguro estaba yo de que iba a venir algo que no me iba a desviar de Dios. Y yo le decía a Isolina, yo no sé por qué ahora yo no siento a veces esa misma confianza y esa misma seguridad cuando vienen situaciones que son difíciles. Y cuando meditaba en esto, tenía que pedirle perdón al Señor, y debemos hacerlo, hermano, porque lo hacemos. Muchas veces lo hacemos, y situaciones que vienen a nuestras vidas, y de hecho hay situaciones que han venido a mi vida en el trabajo, que yo a veces considero enojado no haber llegado al colegio. Me pasa, hermano, porque somos así como esta mujer, frágiles, y que a veces cuando nuestra fe se desploma solemos pensar en nosotros, y con el resentimiento, y actuar por el resentimiento, por la lógica y por lo que consideramos nosotros. Pero si andamos por fe, no será así. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Su corazón se llenó de sentimientos de culpa, hermanos, de culpa de pecados pasados. Culpa tenía ella. Ella estaba entendiendo que la presencia del profeta allí estaba haciendo como que Dios estaba trayendo a memoria las iniquidades de ellas, y esto era como un castigo para ella. Dígame si nosotros también no hacemos así. Que al Dios que ha prometido olvidar nuestras iniquidades, y a veces creemos que las situaciones son el producto o la consecuencia, sabemos que hay cosas que sí, hermano, pero eso no significa que Dios tiene en su memoria tu pecado. Eso es lo que esta mujer está entendiendo aquí. Que esta situación era producto de su pecado. No, Dios quería obrar en la vida de esta mujer para refinar su fe también. Pero sin embargo, en el momento la viuda tuvo sentimientos de culpa, y dice la última parte allí, y para hacer morir a mi hijo. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella estaba allí proyectando la culpa que tenía. La proyección de su culpa le estaba proyectando en la muerte de su hijo. Y esas tres cosas, hermanos, suelen suceder también cuando nosotros caemos en situaciones que no estamos diciendo que no son difíciles. Sí son difíciles, como estas que están aquí. Pero, hermanos, andar por fe, no por vista. Capítulo 17, versículos 19 y 24, dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento
donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Hermanos, la primera parte de la oración que Elías eleva a Dios muestra cuán descontento y confundido estaba. Recordemos que Elías y la viuda, y principalmente Elías, que es de quien se nos menciona en el Nuevo Testamento con este aspecto allí de que era una persona semejante a nosotros. Cuando sucedió esto, hermanos, sintió confusión como a veces nosotros nos confundimos. Sintió descontento como a veces nosotros sentimos descontento con situaciones que vienen a nuestras vidas. En esos momentos él estaba cuestionando los propósitos de Dios. Es como si él le dijera: pero Dios, ¿cómo tú puedes estar haciendo esto? A esta mujer que me ha estado sosteniendo, que me ha estado dando un techo y que de la cual estoy dependiendo para sustentarme, tú le haces morir su hijo. ¿Cómo traes esta situación cuando ella es la que me está sustentando a mí? Si se supone que soy tu hijo, si se supone que soy tu siervo. Aquí nosotros podemos entender mejor Santiago 5:17. Porque en las otras cosas anteriormente podíamos estar haciendo algunas especulaciones. Pero aquí, hermanos, sintió confusión. En ese pequeño instante, Elías miró por un momento, desde la lógica humana, miró la situación desde una perspectiva humana. Es como si él se preguntara que si eso fuera lógico lo que estuviera sucediendo. Porque Dios estaba afligiendo a la mujer que en ese momento le estaba sustentando y que le estaba dando un techo. Y pareciera que Dios hubiera perdido el control en ese momento. Sigue diciendo allí el versículo: y se tendió sobre él, sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Hermanos, nosotros en la segunda parte de su oración notamos que aprendió a captar la grandeza de Dios. Sus palabras cambiaron cuando él tuvo en consideración quién era Dios y lo que Dios podía hacer, y que Dios era un Dios que no tenía límites. Elías estaba pidiendo algo, hermanos, a Dios que por lo menos en la Biblia no se tiene registro de que hubiese sucedido antes, de volver o resucitar a una persona muerta. Hasta ese momento eso es algo que no está registrado que hubiese sucedido, y que posiblemente Elías no tenía ni en la más mínima idea que Dios hubiese hecho esto en algún momento. Y cuán diferente, hermanos, tornaron las palabras de su oración cuando él consideró el poder y la grandeza de Dios. Cuando consideró que para Dios, hermanos, no hay límites. Escuche esa petición: haz volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó su oración. Y Dios lo probó allí, porque él lo pidió 3 veces. Y él siguió orando y pidiéndole al Señor incesantemente: haz volver el alma de este niño. El niño revivió, porque para Dios no hay límites. ¿Y saben qué pudo hacer eso, hermano, allí en la vida de Elías? Lo refinó. ¿Sabe qué hizo eso en la vida de la viuda? La refinó. Ese momento, hermanos, debió de ser trascendental para la fe de Elías. Y vemos, hermanos, allí que Dios obró para con la viuda. Dice que tomando Elías al niño, la trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora reconoció, hermanos, al Dios de Elías. Ahora tuvo una fuerte convicción en su fe del Dios de Elías. Dios trabajó en la vida de la viuda. Dios refinó la fe de la viuda. Dios refinó la fe del profeta. Y en ambas situaciones, hermanos, para con Elías y para con el profeta, tenemos allí grandes lecciones para nosotros. También la perspectiva de la viuda cambió. Cambió la perspectiva de Elías cuando consideró por fe pedir a Dios. Aprendió ella a confiar en el Dios de Elías. Esa nueva experiencia le otorgó más confianza. Ahora el propósito de Dios era más evidente. No era por su pecado, sino que Dios quería aumentar la fe de la viuda y la fe de Elías. Dios refinó su fe.
Dios actuó conforme al nombre hacia donde Dios había enviado a Elías, a Sarepta, para refinar su fe. Iban a pasar por un horno, sí, pero Dios trajo mejor confianza para con ellos. Hay un salmo que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ellos conocieron más a Dios y ellos confiaron más en Dios. Hermanos, es justamente esto lo que nosotros debemos comprender a la hora de andar por fe. Debemos andar por fe, debemos vivir por fe, no por vista. Y hermanos, en esta época igualmente caracterizada por tiempos difíciles como los de Elías, quiero hacer estas 4 preguntas. ¿Acudes a la presencia y la protección de Dios en medio de esos tiempos? ¿Enfrentas cualquier cosa que debilita tu confianza en el Señor? ¿Confías en la voluntad y los propósitos de Dios, no solo en el futuro? Eso a veces es muy fácil hacerlo. Cuando implica estar involucrado el futuro, hablamos de la confianza en Dios sobre el porvenir. Pero ¿y el presente? ¿Confías en la voluntad y en los propósitos de Dios ahora en el presente, ahora en esas situaciones que tú tienes en tu casa o en tu trabajo o en tus estudios? Ahora, en esos momentos, ¿confías en la voluntad y en los propósitos de Dios? ¿Recuerdas al Dios cuyo poder no tiene límite alguno? Termino con la siguiente frase. La fe no se ocupa de las dificultades, sino de aquel para quien todo es posible. La fe no se ocupa de las circunstancias, sino del Dios de las circunstancias. Bendito y alabado, Señor, sea tu glorioso y santo nombre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, Dios de Elías, Dios de tu pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad de estar aquí y de ver a la luz de tu palabra cómo debemos vivir, cómo debe lucir la vida de fe en nosotros, la vida práctica de la fe. Hemos aprendido muchas cosas, Señor, y vemos allí aún muchísimas cosas en la vida, en el testimonio de este hombre que sabemos que no son imposibles para con nosotros, porque así como tú estuviste con él, estás con nosotros. Y así como fuiste su Dios, eres nuestro Dios. Ayúdanos a confiar más, Señor. Usa tu palabra en este momento para convencernos, para refinarnos, para cortar de nosotros todas las cosas que nos obstaculizan y nos hacen creer a nosotros o mirar las cosas desde una perspectiva humana. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a abrazar tus promesas, extendiendo nuestra mirada a lo invisible, a lo eterno y a los propósitos del Dios que tiene todo control. Oh Señor, el Dios de las circunstancias. Ayúdanos a mirar al Dios de las circunstancias y no las circunstancias. El Dios que crea y que forma las cosas para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos. Señor, te presentamos a aquellos que en esta mañana han venido y que solamente viven por la vista, que solamente consideran las cosas por la lógica humana y que de hecho no han considerado por fe la muerte de Cristo Jesús. Por la lógica humana parecería algo absurdo que un hombre muriendo en aquella cruz pudiera salvarnos. Pero por fe así lo creemos, Señor, así también haz que ellos crean, que puedan acercarse a la cruz de Cristo por fe, que estas palabras, Señor, que tu palabra pueda fluir en ellos para impartirle la fe que necesitan para creer en el Hijo de Dios. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que están aquí en este lugar. Y ayúdanos, Señor, en estos tiempos, como los tiempos de Elías difíciles y que cada día empeoran, que nosotros, Señor, podamos vivir por fe y no por vista. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios, hermano, les bendiga.